Estamos grabando. Les voy a empezar con la clase con metodologías de enseñanza. Hay muchas metodologías de enseñanza, hay muchas formas de cómo llevar una clase bíblica hacia las ovejas, las personas que están ahí necesitadas. El gran, a veces, challenge, en inglés, perdónenme, a veces me confunde, no puedo entrar la palabra en español. El reto, el gran reto a veces que tenemos, ¿ok? Es que dentro del grupo de la escuela dominical encuentras a gente muy madura en la palabra, personas que están en el camino, y también encuentras a los que recién han entrado al evangelio, los nuevos, ¿ok? Entonces el reto incluye de que qué tan profundo puedes entrar en la clase sin dejar confundido al nuevo, pero darle bastante al que ya sabe. Entonces esto siempre ha sido el reto de cualquier maestro. El Señor en su palabra dice bien claro que no hagamos maestros de muchos, ¿ok? Pero también nos dice en su palabra de que el Espíritu es el que va a hablar, no eres tú, ¿ok? Entonces el Espíritu va a llevar la palabra a quien lo necesite. Desafortunadamente, a veces queremos que el maestro pues satisfaga a todos y eso no va a ocurrir. Les voy a recordar la palabra de Dios que dice que los pensamientos de Dios no son con los pensamientos. La lógica del Señor no es nuestra lógica. Los deseos de nuestro corazón no son los deseos del corazón de Dios. Si nosotros hacemos una clase y presentamos el tema, ¿ok? Estoy más que seguro que el Señor a veces quiere que muchos se satisfagan con el alimento espiritual que han recibido, pero a veces solamente está concentrado en que uno le toque el corazón. El reto de nosotros como maestros es saber cómo exponer la palabra, qué es lo que el Espíritu nos pide de llevar a esa clase ese domingo. Por lo tanto, les voy a enseñar a ustedes algún tipo de metodologías que existen para la enseñanza. Y todo esto es dependiendo de lo que van a enseñar. ¿Okay? Tenemos el didáctico. El didáctico es exactamente como dice el libro. ¿Dónde está mi librito? Aquel que tenga este libro, el libro del maestro, ¿okay? Que ese es el libro que creo que están ustedes siguiendo, ¿okay? Al igual como todas las iglesias bautistas, ¿okay? Seguir el método didáctico es exactamente agarrar un capítulo y seguir paso por paso exactamente lo que dice. ¿Okay? Hay muchos libros en la Biblia que requieren esta metodología, especialmente Crónicas, por ejemplo. ¿Okay? Sin embargo, hay también muchas enseñanzas ahí dentro de esos libros. ¿Okay? El objetivo de hacerlo con el libro requiere de algo más profundizado. Es algo que debe ser más tomado para alguien que recién está aprendiendo. Esta es la historia y por qué está allí. Eso es como dice el libro. Cuando estamos enseñando la Biblia a los que recién van entrando, ¿qué les pedimos? Les pedimos que lean sus escrituras, ¿verdad? Pero el gran, a veces, bypass aquí de cómo hacerle leer es, a lo menos este es lo mío, yo introduzco al Señor y les digo, vamos a leer los evangelios, los 4 evangelios, ¿ok? Para que sepas lo que Jesús está pidiendo de nosotros, de cada uno de nosotros. Y luego cuando eso ha llegado bien dentro de tu espíritu, ha llenado tu espíritu, entonces empezamos un libro. Vamos a empezar desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo, hasta el último, 20 y tantos, hasta el último. En ese orden. Porque el tratar de agarrar y tratar de leer un libro por pedazos y por todos lugares crea un poco de confusión y es un poco peligroso. El leer la Biblia para todos los nuevos, los que han entrado ahí, es leerlo desde Génesis hasta el final. ¿Pero lo debe hacer solo? No. No, es un camino bastante lento que requiere mucha paciencia, mucha bondad.
pero eso es una metodología, una forma didáctica. Vamos a ir paso por paso. Un pequeño testimonio mío, acabo de terminar de el libro de Hechos con mi madre y mi esposa. A mi madre le he enseñado privadamente todos los jueves el libro de Hechos. Me tomó un año y un mes, hermanos. ¿Okay? Pero ayer, el jueves en la noche, hubo una gran bendición. Mi madre aceptó a Jesús. Y mi esposa y yo hicimos una oración de fe para ella, para que el Espíritu Santo la bendiga. ¿Ok? Y ya está lista para su bautismo. Así que solamente vamos a esperar que toda esta pandemia termine para poder lograr ese hecho. Y gracias a Dios. Pero fue las Escrituras quien la convenció, no yo. Temático. De la idea a la exposición. Generalmente, las enseñanzas aquí son temáticas. ¿Ok? Y no hay nada de malo en el temático. El problema del temático puede ser de que empiece a tomar ideas personales y tratar de introducirlas en el tema. Ese es el único peligro. Por eso es que hay que estudiar antes de llevar el tema a la escuela dominical. Yo creo que estamos en el perdón, si no me equivoco, en esta sección. Denme su sí o si no. ¿No? Anterior. La siguiente. Ok. Ya pasaron a alentar entonces. Ok. Perdonar. Y ahora está sobre servir. Aquí. Ok. Entonces, esto es una metodología temática, de la idea a la exposición. ¿Ok? El autor se concentra en los versículos y sobre eso hace la exegética, extrae lo que la palabra quiere decir y la expone como un tema. ¿Ok? La otra metodología de enseñanza es la deductiva, de lo general a lo particular. ¿Ok? De lo general a lo particular. Para todos aquellos que han podido alguna vez han sabido de quién es el personaje de una novela que se llama Sherlock Holmes y Watson. Sherlock Holmes siempre le decía a su Watson, elemental, mi querido Watson. ¿Okay? La metodología de resolver casos de Sherlock Holmes era de una forma deductiva, de lo general a lo particular. ¿Okay? Una generalización de lo que, por ejemplo, era un crimen o un acto y poder sacar a lo particular. O sea, ¿cómo les puedo poner? El psicópata, ¿okay? Tiene ciertos patrones de comportamiento. Eso es lo general. Pero tenemos que aplicar a veces lo general a lo particular. De la misma forma, en esta analogía que les hago, ¿okay? Es cómo instruir la Biblia de una forma deductiva. ¿Okay? Muchos versículos nos aplican, muchos. He estado estudiando con ustedes todo lo que significa lo que es el Sermón del Monte, las cosas que el Señor nos pide que hagamos, que son contrarias a del mundo, completamente contrarias. ¿Okay? Este miércoles, si Dios lo permite, vamos a ir a amar a tu enemigo. Ese es uno de los más difíciles órdenes del Señor que nos pide hacer. Es muy, muy difícil amar a tu enemigo, pero el Señor nos está pidiendo que lo hagamos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a lo general, por qué la razón, y a lo particular. Cuando viene a lo particular, y voy a concentrarme en esta parte de amar a tus enemigos, para no ir un poquito más adelante del miércoles. Lo general es, el Señor nos pide amar a tus enemigos. Lo particular es, ok, ¿a quién debo amar quien me ha hecho daño? A quien considera mi enemigo. Siempre pensando que la Escritura también dice que no, tu batalla no es contra sangre ni contra carne. ¿Quién es nuestro enemigo? A ese hay que pelear. Pero nosotros
necesitamos de Jesús, con Jesús y Dios para poder batallar con este. Porque nosotros solos no podemos. Nunca vamos a poder. Jesús es el que nos da esa armadura, pero Él hace la pelea por nosotros. La obediencia de ponerse esa armadura es una armadura de fe. Cada parte de esa armadura requiere algo espiritual para poder hacer nuestra batalla. Es espiritual contra las personas que están siendo tentadas constantemente por el enemigo. El amar a aquel que nos ha hecho un daño increíble es necesario para poder ayudarle a encontrar la salvación. No quiero llegar al tema del miércoles, estoy dando ya un poquito demasiado. Me muevo. Voy a lo inductivo, de lo particular a lo general. ¿Okay? Ese generalmente es mi método favorito. ¿Okay? Yo soy una persona que enseña de una forma inductiva. Y una de las características de la enseñanza inductiva es básicamente de lo que estaba hablando con mi hermano el pastor John Hatton esta semana, que el Señor nos dio una inteligencia. El Señor nos ha dado un cerebro para pensar, nos ha dado inteligencia. Si no lo creen, pues entonces díganme cómo se pudieron construir todos estos aviones, todas estas casas, toda esta arquitectura, todas estas ciudades, cómo se pudieron llegar a crear vacunas, a crear sistemas médicos altos que estrechan nuestra vida. El Señor nos ha dado una inteligencia. Ese es un regalo. El Señor nos dio, ¡pum! Esto. Tú vas a tener potestad sobre todas las bestias. Y esa inteligencia la usamos para bien o la usamos para su gloria de Él o para nosotros. Entonces, dentro de esa inteligencia, ¿ok? Podemos hacer un montón de cosas. Yo tengo inteligencia, mi hermana Mireia, mi hermano Alfredo, mi hermana Sarai, mi hermana María, mi hermano John, mi hermano Kevin. Todos, cada uno tiene un nivel de inteligencia, de intelectualidad. El Señor no nos pide a ser tontos, ni siquiera a ser robotitos. No somos robots. Nos ha dado la inteligencia. Pero si utilizamos la inteligencia para cosas malas, ¿qué ocurre? Les puedo dar ejemplos en la historia. Hitler, Mussolini, Lenin. Pero también les puedo dar en el lugar es inteligencia correcta. Pastores grandísimos, pastor se me va el nombre, el que acaba de fallecer, que ha evangelizado millones de personas. Billy Graham, gracias. Gracias, mi hermano. Billy Graham. Tenemos a muchos grandes en la historia que han hecho bien. Por ejemplo, Lou Pasteur. Ahora, Lou Pasteur es aquel que creó lo que se llama la pasteurización de la leche. Y si no hubiera creado eso con su inteligencia, mucha gente no hubiera podido vivir mucho tiempo porque se morían de desintería. Y así podemos ir nombrando. La inteligencia que nos dio el Señor, ¿ok? Es para algo, para hacer su gloria. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ok? Una sola persona inteligente podría armar toda una ciudad. No, necesita ayuda de los otros, ¿ok? Necesita que el que diseñó el edificio, que lo construyó, hizo todos los cálculos de cómo construirlo y todo eso, le pase a aquel que lo tiene que construir y cómo construirlo. O sea, del ingeniero al arquitecto, del arquitecto al que lo construye. El que lo construye simplemente sigue lo que el plan dice. Y esta es una forma inductiva de enseñar. ¿Ok? Las Sagradas Escrituras tienen un plan de salvación. Un plan de salvación. Ese plan de salvación es lo que tenemos que presentar. Termino con esto. Les hago una pregunta. Recuerden en su niñez, los primeros años de la escuela de ustedes.
Nadie se puede olvidar, dentro de nuestra niñez, en nuestro aprendizaje de niñez, ¿ok? ¿Cuál fue el maestro más aburrido, el más dinámico y el más estricto? Ahora la pregunta que saco de aquí para ustedes es, en su recuerdo, ¿ok? ¿De quién aprendieron más? ¿Cuál de estos tres tipos de maestros les ayudó a retener lo que saben? Alguna memoria y todo eso. Y termino acá, vamos a entrar en un descanso de 5 minutos, pero también podemos intercambiar. Voy a poner todos los micrófonos fuera de mute y podemos intercambiar. Y tenemos 5 minutos. Los que deseen tomar un pequeño break también pueden tomar un pequeño break. Micrófonos abiertos. ¿Quién desea hablar? Yo quería, ahora que tú dices, recordando mis años, juventud, más que todo la primaria, ¿no? La primaria y comienzo del bachillerato, aquí le dicen high school, ¿no? Recuerdo que yo quedé bien marcado con el segundo año de secundaria, con un profesor que era, o sea, middle school. O sea, perdón, biología vegetal, que era el estudio de las plantas, de las hojas, de los frutos, todo. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue que hay tanta diversidad de hojas que uno no sabía, ¿no? Y él nos ponía muchos trabajos de recuperar, de colectar todas esas clases de hojas, grandes, pequeñas, medianas, anchas, gruesas. Y había tanta cantidad de hojas, hay tanta cantidad de hojas que todavía uno recuerda y yo creo que debe haber todavía muchas hojas que uno no conoce. Entonces fue muy dinámico ese profesor. No recuerdo mucho qué profesor fue aburrido. Yo creo que todos los que yo he tenido siempre han tenido esa enseñanza, o sea, muy dinámica. O sea, unos que yo tuve muy estrictos sí fueron las matemáticas y química, que eran profesores muy estrictos que decían, para la próxima clase yo les voy a preguntar desde el primero hasta el último. Y quiero que me contesten ¿se acuerdan los signos del oxígeno, la fórmula química? Y eso fue un gran reto porque teníamos que aprendernos todo. Y para la próxima clase nos cogieron y nos preguntaron desde el primero hasta el último. Y muchas personas se perdían el examen. Y sí, eso más que todo. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Voy a dar más o menos unos 3 minutos para empezar a las 11 en la siguiente sección, que es preparación del material. ¿Ok? Y esta sección la vamos a hacer en combinación, el pastor John Hatton y yo. ¿Ok? Yo voy a tomar unos minutos hablando, unos 20, hablando de casi de todos estos puntos, pero también el pastor John Hatton va a hablar también de estos puntos. Algunos de ellos va a concentrar en mucho más énfasis. Por lo pronto tenemos unos 4 minutitos, así que si necesitan un break, yo voy a traer un poco más de agua. Gracias.